Bueno, continuamos ahora con la articulación radiocubital inferior. Bueno, nuevamente volvemos a la secuencia del video anterior. Vamos a dibujar esta articulación, vamos a repasar sus estructuras, todo lo que sea importante. Vamos a hacer un pequeño resumencito para que te vaya quedando este resumen. Recordá que tenés que ir copiando conmigo todo lo que yo voy escribiendo. Estaría bueno que lo vayas escribiendo, así te va quedando el resumen completo, ¿no? Esta va a ser la radiocubital inferior. De que estamos hablando de la articulación, ¿no? Por supuesto, articulación radiocubital inferior. Ya conversamos en el video anterior que siempre para las articulaciones utilizamos un método constituido por 4 partes, por 4 pasos, 4 fases que tenemos que obligatoriamente pasar para que la descripción de nuestra articulación nos quede bien completa, para que no nos falte ningún detalle. Aparte, cuanto más metódicos y más ordenados seamos, mucho mejor va a ser nuestro conocimiento y cómo lo tengamos que transmitir. Muchos de los alumnos que rindan este año no van a tener digamos, la mala experiencia de tener que rendir orales, pero muchos sí van a tener la mala experiencia de rendir orales. Esperemos que vos no tengas que rendir oral, pero si tenés que rendir oral, recordá, y es muy importante esto, que tenés que ser metódico. Siempre, siempre, siempre tenés que tener un método y tenés que seguir ese método a rajatabla, tanto para describir un hueso como para describir una articulación, que es lo que más suelen pedir, ¿no? Cuando te toman un oral, te piden que describas un hueso, una articulación, tenés que seguir este método. El método de los 5 pasos para describir un hueso y el método de los 4 pasos para describir una articulación. Cuando hablabas de una articulación, el primer paso siempre era clasificarla en un tipo y en un género. Si antes puedo dar una introducción y explicar en dónde se encuentra ubicada, ¿no? Cuál es la importancia biomecánica, bueno, mucho mejor, pero en líneas generales con que inicies diciendo cuál es el tipo y cuál es el género de esta articulación, bastaría y sobraría. El tipo de esta articulación es una diartrosis. Es una diartrosis, es decir, es una articulación de tipo sinovial. El género, al igual que su hermana, que está arriba, es una trocoide. La hermana es la radiocubital superior, ¿no? A eso Bueno, es una trocoide, también conocida como pivote. Es una articulación que pivotea. Una articulación de tipo pivote o trocoide, al igual que la radiocubital superior. Bueno, el punto número 2 siempre era describir las superficies articulares que participan en la articulación. Bien, tenemos una superficie articular aportada por el cúbito y una superficie articular aportada por el radio. El cúbito aporta la cabeza del cúbito, la circunferencia articular de la cabeza del cúbito, y el radio aporta, bien, la carilla articular del borde medial que tiene. Ya cuando hablamos acerca del radio, habíamos hablado que en el borde medial, o en la cara medial, en la superficie era cóncava y servía para alojar a la cabeza del cúbito durante la biomecánica pronosupinadora, que es la biomecánica de esta articulación. Bien. El tercero eran los medios de unión. Los medios de unión van a ser, si tenemos ligamentos intracapsulares, la cápsula, ligamentos o como llamamos cartílagos, ¿no? La cápsula, los ligamentos extracapsulares, cuando hablamos de ligamentos extracapsulares nos estamos refiriendo a los ligamentos pasivos, y después si queremos hablar de los ligamentos activos, que son los músculos que coaptan la articulación y la mantienen en su lugar, bueno, podemos hablar, pero no es necesario, por lo general no se usa eso. Y por último tenemos la biomecánica. La biomecánica articular. Ok, bueno, comenzamos entonces a graficar esta articulación para terminar de describirla. Entonces en la cara anterior, siempre obviamente graficamos la articulación en la cara anterior para entenderla, pero no basta solamente con dibujar el cúbito y el radio, sino que vamos a tener que dibujar también los huesos del carpo para poder contextualizar esta articulación. Bien, entonces hacia lateral, esto es lateral y esto es medial. Hacia lateral tenemos el radio,
Ahí tenemos la cresta supraestílea. ¿Mm? Y sabíamos que la cara anterior de la epífisis distal del radio tenía esa morfología así, que era como si fuese cóncava, más como si fuese, no, es cóncava propiamente dicho. Después acá tenemos la superficie articular ahí, y la otra superficie articular que forma la parte de abajo, ¿no? Entonces, recordemos, a ver, la epífisis inferior del radio tiene una cara anterior, una cara posterior que acá no se ve, un borde lateral, un borde medial y una cara inferior que también es articular. La cara inferior entonces también es articular, al igual que la cara medial, que también es articular. Ahora, la cara anterior no es articular, la cara posterior tampoco es articular, y el borde lateral tampoco es articular. Eso que está ahí es la estiloides del radio. Estiloides del radio. Esta superficie articular que tiene hacia medial la epífisis inferior del radio, se articula con la cabeza del cúbito. Bien, el cúbito hacia abajo termina en una estructura que tiene esa morfología así, que se conoce con el nombre de cabeza del cúbito, y esta cabeza del cúbito es la que se articula ahí. De hecho, son congruentes, ¿no? Las dos estructuras, bien, son bien congruentes. Esa es la superficie articular para la articulación radiocubital inferior, superficie articular radial para la articulación radiocubital inferior. Y eso que vemos ahí hacia abajo, que capaz que exageré un poquito en el tamaño, esto es la estiloides del cúbito. Entonces, fíjate que en la parte inferior del antebrazo vas a encontrar dos estiloides, la estiloides del radio y la estiloides del cúbito. Y esto que está ahí es la cabeza del cúbito. Bien. Bueno, las superficies articulares, como siempre, están revestidas por cartílago hialino ahí, que reviste esa circunferencia, ese reborde, y este reborde de acá. Entonces, todo este reborde está todo revestido por cartílago hialino porque todo es superficie articular. Algunos autores describen un pequeño fibrocartílago muy chiquito ahí, con un pequeño disco articular ahí, muy, muy, muy pequeño, que estaría ayudando a que la biomecánica de la articulación sea más prolija. Pero esto no está apoyado por la mayor parte de las biografías, solamente algunos, pero te lo comento como para que tengas una idea. Bueno, hacia acá abajo, esta superficie del radio, acá, la superficie inferior del radio, se articula con un hueso muy importante que tenemos ahí abajo, que tiene forma de escafio o de barco, por eso se llama escafoides. Al escafoides le sigue el piramidal, al piramidal le sigue perdón, al revés, viene el semilunar, el piramidal, y después un huesito acá arriba que se llama pisiforme, que en teoría tiene forma de pez. Bueno, por debajo de esto encontramos un hueso que se llama trapecio, al trapecio le sigue el trapezoide, al trapezoide le sigue el hueso grande, y finalmente encontramos un hueso acá que tiene una apófisis así, que se llama apófisis unciforme del ganchoso, o gancho del ganchoso, terminando de configurar los huesos de acuerdo de la región del carpo, los 4 huesos y los 4 huesos de las 2 hileras del carpo. Este trapecio se articula a través de una articulación de tipo encaje recíproco con el primer metatarsiano, perdón, el primer metacarpiano. Eso se articula con el segundo metacarpiano. Tercer metacarpiano. Cuarto metacarpiano. Quinto metacarpiano. Y a su vez cada uno de estos se articula con la falange correspondiente, ahí, de un lado,
Bueno, ya lo iremos viendo más adelante. Ok. Estos huesos que acabamos de dibujar entonces se van a llamar escafoides. Están un poquito fuera de su relación, pero los hice así de grandes a propósito para que vayamos integrando los escafoides. Estamos yendo siempre del lateral hacia medial. Escafoides. Este es el semilunar. Este es el piramidal y este es el pisiforme. ¿Mm? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y acá en la parte de abajo tenemos el trapezoide, el trapecio, perdón, el trapecio quiero decir, el trapezoide, el hueso grande, es el más grande del carpo, y el hueso ganchos. Grande y ganchos. Se llama ganchoso porque tiene una pequeña apófisis llamada gancho del ganchoso o apófisis unciforme del ganchoso. Después de acá vienen los metacarpianos, primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, y de ahí ya viene el territorio de las falanges. Primera falange, segunda falange, tercera, cuarta, quinta falange, y a su vez cada falange se dividen en falanges proximales, distales o medias, dependiendo si estamos en el pulgar o si estamos en el resto de los dedos, en donde sí hay verdaderamente tres. El pulgar solamente tiene proximal y distal, o primera y tercera. Ok, volvemos entonces nuevo a esta articulación que está acá. Dijimos que las superficies articulares eran la cabeza del cúbito por un lado, y esta articulación que era el borde articular o borde medial de la epífisis inferior del radio. Sobre esta estructura subyace una cápsula articular con una sinovia muy bien desarrollada. Entonces tenemos una cápsula insertada en todo este reborde, ahí, insertada en todo este reborde. Esa cápsula tiene por dentro una sinovia y está reforzada esta cápsula por algunos ligamentos. Los ligamentos, entonces, que refuerzan, vamos a ver, los ligamentos extracapsulares de refuerzo de la articulación son un ligamento anterior y un ligamento posterior. Acá no hay mediales, ni laterales, ni cubitales, ni radiales, no. Hay un solo ligamento anterior, que es una banda, así longitudinal, en la cara anterior, y algo muy similar a esto, en la cara posterior se vuelve a repetir. Entonces en la cara posterior se vuelve a repetir una estructura similar a esta, reforzando entonces al cúbito y al radio en la parte inferior. Listo. Repetimos entonces. Tipo y género de artrosis, tipo de artrosis, género trocoide o pivote, superficies articulares, cabeza del cúbito y la superficie articular del radio, ¿sí? La superficie articular para la articulación radiocubital inferior del radio, en el borde medial del radio. Ambas superficies articulares revestidas por cartílago y alino, cubiertas por una cápsula gruesa de tejido conectivo que está tapizada del lado interno, en la cara profunda, en la cara interna, por una membrana sinovial que se repliega para formar un receso en la parte anterior. Esta sinovia produce el líquido sinovial que mantiene digamos, la integración y la lubricación de la articulación y además la nutrición de los cartílagos articulares. Algunos autores citan un fibrocartílago en el centro, algunos otros no. Bueno, y finalmente, por arriba de esa cápsula tenemos dos ligamentos, un ligamento anterior que va desde el cúbito al radio y un ligamento posterior que va desde el cúbito al radio, pero en la cara posterior. No hay mucho más que esto. Lo último que nos queda decir es que la apófisis estiloides del cúbito tiene insertado en el extremo un ligamento que hace esto, que va al pisiformes y al piramidal. ¿Mm? Un ligamento que va al pisiformes y al piramidal. Es un ligamento que va del cúbito al carpo. Se llama el ligamento triangular de la muñeca. Ligamento triangular de la muñeca. Ese es el famoso ligamento triangular de la muñeca. Algunos autores proponen que este ligamento puede llegar a estar revestido por cartílago y ese cartílago formar parte también de la articulación. Si bien no es este ligamento triangular
parte de la articulación radiocubital inferior, sí es cierto que mantiene la estabilidad de la articulación porque mantiene la estabilidad del cúbito, que es uno de los dos elementos que forman parte de la articulación. Desde el punto de vista de la biomecánica articular, esta articulación produce como movimientos la pronosupinación. Esos son los movimientos que tiene. La pronosupinación se produce sobre un eje cefalocaudal, ese es el eje a través del cual se produce la pronosupinación, y el plano a través del cual se produce este movimiento, el plano del espacio, es el plano axial u horizontal. Plano axial o plano horizontal. Bien. Hasta acá entonces con esta articulación. No hay mucho más que decir.